Buenos días, señores estudiantes. ¿Me pueden escuchar? Por favor, me confirma. Buenos días, ingeniero, Buenos sí se días, le escucha. ingeniero. Buenos días, ingeniero, sí. Buenos días. Vamos a continuar con las exposiciones, por favor, al grupo que le tocó. El grupo 9, Buenos por favor. días, Buenos ingeniero. Ya días, le comparto la pantalla. por favor. ¿Le pueden visualizar la pantalla? Sí, ponga en modo presentación y lea. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Buenos Nuestro tema días. de hoy es la NIC 2 de existencias, que es la norma internacional de la Buenos contabilidad 2 días. inventarios. Pásale, compañera. Como contenidos tenemos lo que es objetivo, alcance, reconocimiento, mediación, ejercicios prácticos, recomendación, información a revelar y las referencias bibliográficas. Como objetivo de la NIC 2 tenemos lo que es cuantificar la cantidad del costo de los inventarios que va al activo. Determinar el costo de los inventarios que debe ser reconocido como gasto del periodo. Determinar si hubo deterioro de inventario y dar directrices para elaborar la fórmula
de costo de inventario. Alcance. La NIC 2 es aplicable a todos los inventarios, excepto a las obras en curso resultantes de contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicio directamente relacionados, como la NIC 11, contratos de contribución. Los instrumentos financieros de la NIC 32, instrumento financiero, presentación, y NIC 39, que son los instrumentos financieros, que es reconocimiento y mediación. Esta norma no es de aplicación en la mediación de los inventarios mantenidos por productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o recolección de minerales y de productos minerales, y intermediarios que comenzarían con materias primas cotizadas. Definiciones principales. Inventarios son activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación, en proceso de producción con vistas a esa ventana, en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o de la presentación de servicios. Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo. Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo. Reconocimiento como activo. Los inventarios se reconocen como activos cuando se prevé que aporte beneficios económicos a la entidad en el futuro, ya sea mediante su venta, utilización o intercambio. Su costo puede medirse de manera confiable. En este momento, el inventario no se considera gasto, sino un activo en el balance. Reconocimiento como gasto. El inventario se convierte en gasto cuando se realiza la venta, su valor se registra como costo de ventas dentro del estado de resultados. Cuando el inventario disminuye su valor, se registra como un deterioro en el periodo correspondiente. Cuando se destina a la construcción o formación de otro activo, su costo se incorpora a este y se reconoce como gasto de manera gradual durante la vida útil del nuevo activo, por ejemplo, mediante la depreciación. Medición inicial. Se registra el costo de adquisición, que incluye valor de adquisición, valor de adquisición, descontento, las rebajas y descuentos obtenidos. Gastos relacionados con el traslado, almacenamiento inicial y manipulación de los bienes. Además de costos indispensables para que el inventario alcance su condición y ubicación actual. Posterior, se mide al menor valor entre el costo y el valor neto realizable, que es BNR. El BNR corresponde al precio de venta estimado menos el costo previsto para finalizar y comercializar el producto. Cuando el valor de inventario disminuye, ya sea por deterioro o obsolencia, la pérdida se registra como un gasto en el periodo correspondiente. Si posteriormente el valor del inventario se incrementa, se revierte la pérdida previamente reconocida, pero únicamente hasta el límite de su costo original. Tenemos el caso práctico que con la NIC 2 nos dice una compañía compra 1.200 unidades de un artículo a un precio de lista de 1.200 cada una. El distribuidor aplica un descuento comercial del 7% en la factura. Además, la compañía paga 800 por traslado y 400 por un seguro de carga. Los impuestos a favor, como el IVA, suman a 1.400. ¿Cuál es el costo unitario de los inventarios según la NIC 2? Como proceso, tenemos que identificar los datos. En este caso, el costo de compra, que es el No lo precio de estamos lista. visualizando
del material. Sí se visualiza, bueno, yo sí lo visualizo. Sí, ingeniero, Mm, sí está ahí el ejercicio. déjeme ver. Continúe, está yo a ver. Identificar el valor. Costo de compra, que es el precio de lista, que es los 12,000. El descuento comercial, que es el 7%, es los 12,000 por el 0,07 o el 7% que nos da 840. El traslado 800, seguro 400. El IVA, que es 1,400, se excluye del costo de inventario porque es un impuesto recuperable. Y la pregunta nos dice, ¿cuál es el costo unitario de los inventarios según la NIC2? Es 10,30. La fórmula es costo unitario igual costo total de adquisición dividido al número de unidades. En este caso, los 12,000 dividido a 1,200, que nos da los 10,30. Para que el registro sea técnicamente correcto, el asiento debe reflejar la entrada del activo y el impuesto por separado. Tenemos inventario de mercadería que va en el debe, los 12,360. El IVA pagado crédito tributario, 1,400. Esto nos da en total 13,760. Los 12,360 y los 1,400 ven el debe porque se registra todo lo que la empresa recibe o los derechos que adquiere. Los 12,360 según el costo es el costo de un inventario, no solo el precio de las compras, sino todo lo que pagaste para tener ese producto listo para la venta. Los 1,400 es por el IVA, que es un impuesto que la empresa paga al comprar, pero como es a favor, no es un gasto ni parte del costo del producto. Es un derecho que se tiene que cobrar al Estado o compensar con sus ventas. Por eso se anota por separado en el debe. Y el total, que nos da 13,760, va en el haber porque se registra de dónde salió el dinero o la deuda que se está contrayendo. Este monto va en la cuenta bancos o cuentas por cobrar porque representa el desembolso total que debe hacer la empresa. Tú no pasas al proveedor solo el valor de inventario, sino el valor de inventario más el impuesto, que es el IVA. Como ejercicio 2 tenemos sin IVA, sin la NIC2, que nos dice que una empresa comercial obtiene el 2 de mayo del 2025 400 unidades de un artículo a un monto de 60 cada una. Al final de mes, el valor de venta en el mercado ha disminuido drásticamente a 50, debido a la entrada de un nuevo contrincante. La compañía considera que tendrá que cancelar un 6% de comisión por cada venta. ¿A qué valor deben notificarse las existencias en el balance al 30 de mayo siguiendo el principio de costo histórico? Identificamos los datos que tenemos: unidades adquiridas 400, monto de adquisición 60, valor de venta comercial 50, venta de comisión comisión 6% que nos da 3, valor de marcadores monto histórico, valor total igual cantidad por costo unitario, en este caso 400 unidades por 60 que nos da 25,200. Realizamos el balance, tenemos el activo no corriente, que nos da 25,200. Inventarios, mercadería en parcial nos da 25,200. Total de activo, 25,200. La fórmula es total de activo igual activo corriente más activo no corriente. El término activo corriente se lo usa porque en la contabilidad los activos se clasifican según su disponibilidad, qué tan rápido se puede convertir el dinero en efectivo. En este caso, activo corriente, tenemos 25,200 de mercadería. En activo no corriente no tenemos nada. Entonces, la suma sería 25,200 más 0. En este caso nos da 25,200. Bajo la estructura de SILANIC 2, el costo en el balance se mostrará valorado en 25,200. Información a revelar.
La NIC 2 establece que las empresas deben proporcionar información detallada sobre sus inventarios para asegurar la transparencia y la comprensibilidad de los estados financieros, políticas contables, métodos de valoración de costo, especificar la fórmula utilizada para medir el costo de inventarios, por ejemplo, costo promedio ponderado o FIFO, importe y clasificación de inventarios, valor total igual el importe total en libros de inventarios. Valoración al valor neto realizable, BNR, que es el importe en libros de los inventarios que se valoran al valor razonable menos el costo de venta, BNR. Deterioro. Rebajas de valor, que es el importe de las rebajas de valor, pérdidas por deterioro de los inventarios reconocidas como gasto en el periodo. Inventarios pignorados, el importe en libros de los inventarios que han pignorados dados en garantía para asegurar el cumplimiento de deudas u obligaciones. Como recomendaciones, tenemos la clave para la aplicación de la NIC 2 inventarios. Medición precisa del costo. Incluye en el costo de los inventarios los precios de compra, aranceles, impuestos no recuperables, transporte y manejo. Gestión de valor neto realizable, BNR. Revise periódicamente si el costo de los inventarios es recuperable, especialmente ante la obsolencia o caídas de precio. Asignación de costos fijos. Los costos indirectos fijos de producción deben distribuirse basándose en la capacidad normal de las instalaciones. Fórmulas de cálculo de costo. Utilice fórmulas autorizadas como el método PEPS, primero en entrar, primero en salir. Exclusión de costos. No capitalice cantidades anormales de desperdicios, costo de almacenamiento, salvo que sea necesario en la producción, ni gastos administrativos o de venta. Revelación de información. En los estados financieros, desglose las políticas contables, el importe total de inventarios y los ajustes por BNR. Tenemos lo que es las bibliografías y el anexo. Gracias. Muchas gracias. Ponga ahí la primera presentación, por favor. Las preguntas por parte de la sala, por favor, que empiecen a generar las 5 preguntas. Buenos días, estimados compañeros. ¿Qué se considera como FIFO o qué es FIFO? Significa que los primeros productos que compras o produces son los primeros que vendes o utilizas. Muchas gracias. Continuemos con la siguiente, por favor. Buenos días. Una consulta. ¿Qué activos están excluidos del alcance de esta norma? En la NIC 2, los activos excluidos del alcance son obras en curso de contratos de la construcción. Se regula por la NIC 15 ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Instrumentos financieros. Se trata bajo la NIC 9 instrumentos financieros. Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección. Se regulan por la NIC 41 agrícola.
Ya, muchas gracias. Buenos días. Sería, ¿cuál sería el objetivo principal de la NIC 2? El objetivo principal de la NIC 2 es prescribir el tratamiento contable de los inventarios, asegurando que se reconozcan como activos y se midan correctamente hasta que se reconozca el ingreso correspondiente. Gracias. La última pregunta más, por favor. Buenos días. ¿Qué pasaría si una empresa no aplica correctamente las NIC 2? Si una empresa no aplica correctamente la NIC 2 inventarios, sus estados financieros pueden quedar distorsionados, ya que los inventarios podrían estar sobrevalorados o subvalorados, lo que afecta directamente el costo de ventas y la utilidad. Gracias. Muchas gracias. Empecemos a generar las 5 preguntas por parte del grupo. Por favor, a sus compañeros. Para Abigail López, ¿cuándo se debe reconocer un inventario como gasto en el estado de resultados? Buenos días. Se debe reconocer un inventario como gasto cuando se cumple con ciertos eventos específicos relacionados con su uso o su valor. Correcto. Para Jazmín, ¿cuál de los siguientes costos se debe excluir del valor de inventarios y reconocerse directamente como gasto? Desperdicios anormales de materiales y gastos administrativos, costo de transformación razonable, mano de obra directa o impuestos no recuperables. Buenos días. Serían los desperdicios excesivos de materiales, mano de obra improductiva y costos por ineficiencia en la producción. Sí, Para Tiffany Eras, ¿qué métodos de valoración permite la NIC 2 y cuál no? Disculpen, pensé que tenía el micrófono encendido. El método de valoración, según lo que explicaron, es el método FIFO, que si mal no recuerdo era el reconocer un activo cuando ya salía a la venta. Para Mónica Alexandra, ¿cómo se calcula el costo unitario de los inventarios según la NIC 2? Buenos días. Ya le veo, estaba con el micrófono apagado.
¿Cómo me dijo la pregunta? Disculpe. ¿Cómo se calcula el costo unitario de los inventarios según la NIC 2? Ay, está complicado. Se determina por el costo, por la compra, el costo de compra, el costo de transformación y se aplica las fórmulas básicas. Ya terminamos con las preguntas, por favor. Sí, Lice. El líder del grupo 9. Sí, es Blanca Pucho, pero está hablando y ya no habla ahorita. Está subido el material a nombre de ella. Sí, Disculpe, repítame, por favor. Acucho, Blanca Pucha. Pucha Blanca. Ujú. Correcto, vamos a continuar con el grupo 10, por favor. Buenos días, estimado docente y compañeros. Nosotros Buenos somos días. el grupo número 10. El tema a exponer se denomina estado de flujos de efectivo. Este grupo está integrado por Cedeño y Samara, Eras Tiffany, Chanaguano Damaris, Jacome Ender y mi persona, Maylina Suma. La contabilidad eh, en ANIC 7 es aquella herramienta esencial que enfoca solo los movimientos reales del dinero, dejando de lado el principio de devengo. Una compañía puede tener ganancias registradas en sus libros, pero al mismo tiempo también puede afrontar severas crisis de liquidez. La NIC 7 regula la presentación del estado de flujos de efectivo. Esta regla no solo es un requerimiento técnico para satisfacer las NIFs adoptadas, sino que es el indicador del estado de la salud financiera de una entidad. Mediante su aplicación se consigue hacer transparente la capacidad que tiene una entidad en producir el efectivo y sus equivalentes, lo que nos permite determinar si se puede pagar deudas, abonar dividendos a los accionistas o invertir sin tener que depender de fuentes externas que puedan poner en riesgo su futura estabilidad. Objetivo. Su objetivo es analizar las directrices establecidas en el texto oficial de la NIC 7 a través de 1. Evaluar la capacidad de generación de liquidez. 2. Analizar la estructura de los flujos. 3. Proporcionar una base para la toma de decisiones. Y 4. Identificar la relación entre utilidad y efectivo. Alcance. La NIP 7 se aplica a todas las entidades que preparen un estado de flujo de efectivo. Según los requerimientos de esta norma, esto se presentará adjuntando a sus estados financieros para cada periodo en el cual sea obligatorio la presentación de los mismos.
Esta norma sustituyó a la antigua NIC 7, que era denominada estado de cambios en la posición financiera. Esta fue aprobada en julio de 1977. Los usuarios de la información financiera se interesan en saber cómo la entidad genera y utiliza el efectivo. Esta necesidad surge independientemente de la naturaleza de las actividades que realiza la entidad, incluso cuando el efectivo pueda considerarse como la actividad en cuestión de la entidad. Básicamente, las entidades necesitan el efectivo por las mismas razones, sin importar cuán diferentes sean las actividades que constituyen su principal fuente de ingreso. Esto es decir, que todas ellas necesitan de efectivo para llevar a cabo sus diferentes, su principal diferente fuente de ingreso. Reconocimiento. Los flujos de efectivo se reconocen cuando ocurren entradas y salidas reales de efectivo. Se clasifican en actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación. Cuando el reconocimiento, según la NIP 7, fundamenta que es primordial recordar que este es un estado financiero, el cual se centra exclusivamente en los movimientos reales de efectivo y equivalentes para ilustrar. Esto se analiza en 3 casos prácticos de una empresa comercializadora. A continuación tenemos una tabla en donde especificamos 2 transacciones típicas de la actividad principal. Primero, la compra de mercadería por $5,000. Al ser una salida inmediata de dinero, el índice de que si hubo efectivo es afirmativa, por lo que se reconoce que en el flujo dentro de las actividades de operación. Segundo, la venta de contado por $8,000 al representar un ingreso líquido también cumple los criterios de reconocimiento bajo la misma clasificación. Ahora pasemos del caso de la compra de maquinaria mediante el cual manifiesta que se dio un arrendamiento financiero. Aunque la empresa adquiere un activo productivo, observamos que el índice de si hubo efectivo fue lamentablemente que no. Por tanto, bajo la NIP 7, esta transacción se reconoce en el estado de flujos de efectivo al momento de la firma, ya que es una transacción no monetaria, que no requirió el uso de efectivo, se revela en las notas, pero no afecta nuestra liquidez inmediata. Mediación. En la NIP 7 se entiende sobre todo como la forma en que se determinan los importes que entran al estado de flujos de efectivo. Solo se incluyen movimientos reales de efectivo y equivalentes al efectivo. El efectivo comprende caja y depósitos a la vista, mientras que los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo, muy líquidas o fácilmente convertibles en importes conocidos, y con riesgo insignificante de cambios de valor. Los flujos deben medirse y mostrarse según la naturaleza de la actividad que los origina. Además, las transacciones que no requieren efectivo no se incluyen dentro del estado de flujos de efectivo. Estos deben revelarse por separado en notas u otra información financiera relevante. La NIP 7 implica identificar si hubo o no salida o entrada real de efectivo. Determinar si el movimiento corresponde a la operación, inversión o financiación. Establecer si el importe debe mostrarse de forma bruta o en ciertos casos permitidos de forma neta. Dicha norma regula la clasificación y presentación de los cambios en efectivo y equivalentes al efectivo durante el periodo. Tenemos a presentación. Es el eje principal de la NIP 7. La entidad debe presentar un estado de flujos de efectivo para cada periodo, clasificando flujos en 3 grupos, que son conocidos como operación, inversión y financiamiento. Forma de presentar los flujos operativos.
La NIP 7 permite dos métodos para presentar los flujos de efectivo de operación, el método directo y el método indirecto. El método directo muestra las principales categorías de cobro y pagos brutos. El método indirecto parte de la utilidad o pérdida y la que está ajustada por partidas no monetarias, variaciones en capital de trabajo y otras partidas que pertenecen a inversión financiera. Presentación de intereses, dividendos y partidas relacionadas. Esta revela que va por separado los flujos por intereses y dividendos según su clasificación. Estas deben aplicarse de forma consciente entre periodos. Tenemos la presentación de transacciones no monetarias. Las operaciones que no implican efectivo, como adquirir un activo mediante un arrendamiento financiero o convertir deuda en patrimonio, no se presentan en un estado de flujos de efectivo. Aunque sí deben revelar partes si son significativas. Información a revelar. Tenemos a la clasificación de los flujos de efectivo en actividades, que son actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Método utilizado. Teníamos al método directo y al método indirecto. El método directo es aquel que muestra las entradas y salidas de efectivo, mientras que el método indirecto parte de la utilidad neta y se ajusta. Componentes del efectivo y equivalentes de efectivo. Tales como pueden ser caja, bancos, inversiones a corto plazo. Conciliación de datos. Se da esta comparación entre el efectivo al inicio y al final del periodo. Transacciones no monetarias. Compra de activos mediante financiamiento sin uso de efectivo. Y restricciones sobre el efectivo. Si existen, obviamente, limitaciones para usar el dinero, deben ser reveladas. Bueno, vamos a presentar a continuación un ejemplo práctico más general. En este tenemos la siguiente presentación que indica sobre la empresa SA, que manifiesta que esta compró ventas al contado por $50,000 y además recuperó $20,000 de cuentas por cobrar. Estos dos valores representan dinero que entró por la actividad normal del negocio y por eso se clasifican como actividades de operación. Y por otro lado, la empresa también tuvo salidas de dinero en su operación diaria. Esta pagó $30,000 a proveedores y $10,000 en sueldos. Como estos pagos también forman parte del funcionamiento habitual de la empresa, igualmente se registran dentro de la actividad de operaciones. En esta siguiente tabla, vemos que si sumamos las entradas de operación tenemos $70,000 y si sumamos las salidas tenemos $40,000. Esto significa que en actividades operativas la empresa tuvo un flujo neto positivo de $30,000. Su actividad principal sí le está generando efectivo. Luego pasamos a las actividades de inversión, que son las relacionadas con la compra o venta de activos a largo plazo. Aquí la empresa compró maquinaria de $15,000, lo que representa una salida de efectivo, porque está invirtiendo en su crecimiento o en una capacidad productiva. Pero también se vendió un equipo usado de $4,000, lo que representa otra entrada de efectivo. Y al comparar ambos movimientos vemos que en una inversión hubo $4,000 de entrada y $15,000 de salida, dejando un flujo neto negativo de $11,000. Esto necesariamente es malo. No es malo, al contrario, muchas veces significa que la empresa está invirtiendo en activos que me va a ayudar a fortalecer en un futuro. Después analizamos las actividades de financiación, que son aquellas relacionadas con préstamos y aportes de los socios. Vemos que la empresa recibió un préstamo bancario de $12,000 y además los socios aportaron capital de $8,000. Esas son entradas de efectivo y en conjunto suman ambas $20,000. Pero también se realizó un pago parcial del préstamo por $5,000, que es una salida de efectivo dentro de financiación. Por eso el flujo neto de esta sección es positivo en $15,000. Finalmente, al sumar
El resultado de las tres actividades tenemos $30,000 positivos en operación, $11,000 negativos en inversión y $15,000 positivos en financiación. El resultado final es un aumento neto del efectivo de $34,000. Conocemos que la NIP 7 permite identificar de dónde entra el efectivo y en qué se utiliza, y también cómo se financia la empresa, clasificando si hay una operación, inversión y financiación. Conclusiones. La NIP 7 permite analizar la capacidad de generación de efectivo y evaluar la salud financiera de la empresa. Esto es clave porque en auditoría se toma decisiones estratégicas para proporcionar información más confiable que la utilidad contable por sí sola. Lo que se va a proyectar son las siguientes bibliografías que fueron tomadas como referencia para estructurar esta presentación, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Pongan la primera presentación, por favor. Por favor, ayúdenme generando las preguntas hacia el grupo. Buenos días, diseñador. La pregunta es, ¿qué son las actividades de inversión? Son los movimientos de efectivo que se realizan ya sea por la compra o por la venta de algún activo a largo plazo. En este caso podría ser una maquinaria, un equipo o también otras inversiones. Gracias, compañero. Yo también tengo una, compañeras. ¿Qué es la actividad de operación? Las actividades de operación son las que se relacionan con la actividad normal de la empresa, es decir, estas conllevan toda la actividad principal que tiene alguna entidad. Ya, Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo se clasifican los flujos de efectivo? Buenos días. Se clasifican en tres grupos que son operación, inversión y financiación. Esta división permite entender de dónde entra y en qué se usa el dinero. Gracias. ¿A partir de cuándo entró en vigencia la NIC 7? en 1977, con el derogamiento de otra norma. Gracias. Bueno, por favor, vamos a empezar a generar las preguntas por parte del grupo, por favor. Mm, ¿Qué son las actividades de financiación? Es que un segundito, estoy en el celular que no me. Dayana Chochos. ¿O alguien que pueda responder? Yo le respondo, compañera. Ya, gracias. Según la NIC 7, son los estados de flujos financieros. Son aquellos que producen el tamaño y la composición del capital propio y de las deudas. Cómo la empresa obtiene recursos financieros y cómo los devuelve. Muchas gracias, compañera. Un gusto.
La siguiente pregunta es, ¿qué significa la medición según la NIC 7? ¿Alguien que pueda responder? Significa identificar si hubo movimiento real efectivo, clasificarlo correctamente y definir si se presenta de una forma bruta o neta. Una pregunta, ¿cuál es el propósito fundamental del estado de flujos de efectivo según la NIP 7? Para cualquiera es la pregunta. Disculpe, ¿me puede repetir? ¿Cuál es el propósito fundamental del estado de flujos de efectivo según la NIC 7? Es proporcionar información relevante sobre las entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo de una entidad durante un periodo, de manera que los usuarios de los estados financieros puedan evaluar la capacidad de la entidad y generar efectivo y equivalentes de efectivo. La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante la NIC 7? Buenos días, compañera. Porque nos permite entender cómo se mueve el dinero real dentro de una empresa, más allá de las utilidades contables. Una pregunta, ¿cómo se tratan las transacciones no monetarias en la NIC 7? Para cualquiera es la pregunta. Según los estados de flujos en efectivo, no implica entradas ni salidas de efectivo ni equivalentes de efectivo. ¿Cómo se tratan? No se incluyen ni se revelan notas sobre ellas. La última pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre el método directo y el método indirecto según esta norma? Significa identificar si hubo movimiento real de efectivo, clasificarlo correctamente y definir si se presenta en forma bruta o neta. Ya, licenciado, esas serían todas las preguntas. Muchas gracias. Quisiera de igual manera que me ayude con el líder del grupo. 10. La coordinadora es Damari Chanaguano, pero la tarea la subió mi persona, Tiffany Eras. Tiffany. Eras. Correcto. El grupo 11, por favor.
Muy buenos días con todos. Quería saber si me podían escuchar y observar la presentación. Compañera. Ok. Muy buenos días, ingeniero y compañeros. Bueno, vamos a presentar lo que es las normas internacionales de contabilidad, la NIC 8. Somos el grupo número 11. Y vamos de forma sencilla a hablar sobre ¿qué busca en los estados financieros lo que es la NIC número 8? Primero, que sean claros, coherentes y comparables. Esto va a reflejar en la realidad económica dentro de la empresa. Se basa en tres aspectos muy importantes y principales, lo cual es las políticas contables, que son las bases para elaborar los reportes y que en sí cambien. Deben aplicarse de forma retroactiva. Y segundo, que las estimaciones y errores lo que son las estimaciones se adjuntan con nuevas información y afectan a un futuro, mientras que los errores se corrigen para mantener la transparencia. Y tercero, el juicio profesional que permite al contador tomar decisiones en casos de que no estén regulados. Y esto va a revelar siempre esos cambios en las normas, en las notas para evitar así malas interpretaciones a un futuro. Como objetivo y alcance, tenemos a continuación nuestra compañera. La NIC 8 es una norma contable que establece cómo deben manejarse las políticas contables, los cambios en esas políticas, las estimaciones contables y la corrección de errores dentro de una empresa. El objetivo principal de la NIC es garantizar que los estados financieros sean confiables, claros y comparables, facilitando la toma de decisiones. En cuanto a su alcance, la NIC 8 se aplica a todas las empresas que elaboran estados financieros bajo normas internacionales. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Las políticas contables son los principios, reglas y procedimientos que una empresa utiliza para registrar, medir y presentar su información financiera. Para seleccionar sus políticas contables, la empresa debe basarse en las NIF y, si no existe una norma específica, usar su criterio profesional para garantizar información confiable. Además, también la aplicación de las políticas contables debe ser de forma constante en todos los periodos contables para permitir la comparación de la información financiera. Por ejemplo, tenemos el uso del método de la línea recta para la depreciación y el método FIFO, para los inventarios. Los cambios en las políticas contables, ¿qué son? Dice que son modificaciones en los principios o bases o reglas que una empresa usa para elaborar sus estados financieros. También dice que afecta al reconocimiento de medición y presentación de las transacciones. Una normativa de la NID 8 que nos dice que son las políticas deben aplicarse de forma uniforme. Solo se cambian cuando mejora la calidad de la información. ¿Cuándo se permiten? Cuando lo exige una norma NID o cuando el cambio brinda información más fiable y relevante. En aplicación y en el ejemplo de lo que nos aplaca es la aplicación retroactiva, que nos ayuda a ajustar saldos iniciales del patrimonio, a reexpresar información de periodos anteriores o aplicar la nueva política como si siempre se hubiera usado. En excepción, si no es posible, se aplica desde el periodo más antiguo posible. Como un ejemplo, tenemos el cambio del método de inventario, de FIFO a promedio ponderado. Se recalculan inventarios y costos y se ajustan estados financieros anteriores.
Bueno, las estimaciones contables. Una estimación contable es una aproximación que se hace para determinar el valor de un activo o un pasivo. Se utiliza cuando una norma precisa para calcularla. De acuerdo a la NIC 8, para desarrollar una estimación contable, una entidad utiliza técnicas de medición y de valoración sobre los datos de entrada basados en información disponible. Cambios en estimaciones. La entidad cambiará una política contable solo si tal cambio se requiere por la NIF o lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y revelen sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten a la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad. Los usuarios de los estados financieros tienen la necesidad de poder comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, a fin de identificar tendencias en su situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo. Errores contables. ¿Qué son los errores contables? Los errores contables son equivocaciones u omisiones que se presentan al registrar, clasificar, procesar o representar la información financiera de una empresa. Estos errores pueden afectar la variación y confiabilidad de estados financieros, generando decisiones incorrectas por parte de usuarios de la información. Tipos de errores. Los tipos de errores contables pueden clasificarse de la siguiente manera, que son errores de omisión, errores de comisión, errores de principio, errores de compensación, errores de duplicación. Errores de omisión ocurre cuando una transacción no se registra en los libros contables. Errores de comisión se produce cuando se registra incorrectamente una operación, por ejemplo, monto equivocado o cuenta incorrecta. Errores de principio se representa cuando no se aplica correctamente las normas contables, por ejemplo, cuando se registra un gasto como activo. Errores de compensación sucede cuando un error se compensa con otro, ocultando el efecto total. Errores de duplicación se da cuando una transacción se registra más de una vez. Corrección de errores. La corrección de errores depende del momento en que se detecta. Antes del cierre contable se corrige mediante ajustes en el registro contable sin afectar estados financieros ya emitidos. Después del cierre contable se debe realizar ajustes retroactivos corregidos la información de periodos anteriores. Métodos de corrección son los ajustes contables, asientos de corrección y reexpresión de estados financieros. Y como conclusiones, tenemos que la NIC 8 es una norma que aporta orden y coherencia al manejo de la información financiera, al establecer reglas claras sobre cómo aplicar políticas contables, cómo reconocer cambios en estimaciones y cómo corregir errores. Asegura que los estados financieros reflejen con mayor fidelidad la realidad económica de una empresa. Su importancia radica en que promueve la transparencia, la comparabilidad y la confianza de los usuarios de la información, evitando que los ajustes se convierten en herramientas de manipulación. En definitiva, la NIC 8 es un marco que fortalece la credibilidad de la contabilidad y facilita la toma de decisiones responsables. También tenemos las recomendaciones, que son aplicar constancia, o sea que mantener las políticas contables uniformes en el tiempo. También documentar adecuadamente cada modificación
en políticas o estimaciones debe estar respaldada por justificación técnica y evidencia clara. Capacitar al personal, que esto es muy clave, y asegurar que el equipo contable conozca la norma y sepa diferenciar entre cambios en políticas, estimaciones y correcciones de errores. También comunicar con transparencia, informar a los usuarios de los estados financieros sobre los ajustes realizados, explicando su impacto en los resultados. Y por último, revisar periódicamente y evaluar las estimaciones contables para que reflejen las condiciones actuales del negocio y del entorno económico. A continuación, pues tenemos las bibliografías que fueron usadas para encontrar toda esta información que ahorita le estamos dando a conocer. Gracias. Muchas gracias. En la primera presentación, por favor. Por favor, la primera presentación para que generen las preguntas, por favor. Buenos días. Mi pregunta sería, ¿los cambios de estimados contables según los ajustes de información se consideran o no se consideran errores? ¿Me puede repetir la pregunta, compañera, por favor? Claro que sí, con gusto. Los cambios estimados en perdón, los, los cambios estimados en los... No se le escucha, por favor. No se le escucha, compañero. Yo tengo una pregunta. De forma simple, ¿qué significa la NIC 8? ¿Para qué nos sirve? Bueno, esta sirve para que la contabilidad de una empresa sea ordenada, que no se combinen lo que son las reglas de así en cada rato y que también haya los errores y se corrijan de manera correcta. Yo también tengo una pregunta. Si nos equivocamos en una cuenta el año pasado, digamos, ¿qué dice la norma que debemos hacer? Si nos llegamos a equivocar, dice que, bueno, dice la NIF que debemos corregir. No podemos simplemente ignorarlo. Hay que arreglar los números para que pues la información sea real y confiable. Gracias. Mamá. Buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el juicio profesional del contador? El juicio del contador es un juicio profesional que significa que pues el contador usa su experiencia para tomar una mejor decisión cuando la ley no dice exactamente qué hacer en un caso en específico. Sí, está bien, gracias. Las preguntas por parte del grupo, por favor. Bueno, yo tengo una pregunta para cualquier persona, que es si me podrían nombrar un ejemplo de estimación contable que hayamos pues nombrado.
La vida útil de un equipo, la provisión para cuentas incobrables. Sí, está bien, compañero. Bueno, tengo otra pregunta que pues, también si desean pueden responderla a cualquier persona. ¿Cuál es el objetivo principal de la NIF 8 en los estados financieros? Eh, ¿Cuál es el objetivo principal? Es asegurar que la información sea coherente, comparable y refleje la realidad de la empresa. Listo, compañero. Otra pregunta puede ser, pues, que ¿cuál es la diferencia entre un cambio en estimación y la corrección de un error? Según la exposición, la estimación es por alguna nueva información hacia el futuro, mientras que el error, por ejemplo, si tenemos un error, debemos corregir algo que se hizo mal en el pasado. Listo. Y por último, pues, si alguien, pues, una empresa decide cambiar una política, ¿cómo debe aplicar ese cambio normalmente? De forma retroactiva, como si la nueva política se hubiera aplicado siempre. Muchas gracias. El líder del grupo, por favor, del grupo 11, de la persona que haya subido el material. La coordinadora es la compañera Andrea Martínez Mendoza, pero yo subí la información, licenciada Karen Martínez. Ya. Muchas gracias, señores estudiantes. Hemos culminado ya con todos los grupos, las exposiciones y de aquí nos quedan de que nos revisen la plataforma, por favor, el material. La próxima semana tenemos la evaluación, ¿de acuerdo? La evaluación correspondiente a primer parcial y de aquí nos vemos el, en la novena semana, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, Buenos inquietud? días, Sí. una Sí. consulta. Quería saber sobre las exposiciones. Lo que pasa que hizo subir a una sola persona de grupo y ya está Sí. calificado. ¿Y cómo vamos a hacer los que digamos no subimos eso para la calificación? Ya tienen la nota, ya los grupos que expusieron ya tienen todos la nota. Los tres grupos que exponen el día de hoy ya les subo la nota. Sí, sí, Inge, pero a nosotros en la plataforma no nos refleja la nota que tiene nuestra líder que subió el trabajo. A ver, revisemos en este momento, un momentito, por favor. A ver, Nick, espérenme un momentito, ya le estoy en la plataforma para poder. A ver, el apellido de su líder, por favor. O sea, Inge, sí o sea, ella sí tiene calificado, pero el resto, por ejemplo, del Sí, grupo sí, no nos pero le refleja. quiero ver, por favor. Ayúdeme con el apellido de la líder. Moreira. Moreira.
Melanie, Sí, compañera. Moreira, Melanie, ella creo que recién ha expuesto o no está revisado todavía de ella. Ya le voy a ver quién nomás está ahí dentro de este grupo. Un momentito, por favor. A ver, está menos. Moreira me dijo no. Sí, Mendoza, Moreira, Puigma. Ese grupo creo que todavía no está con la nota. Este grupo, no me han puesto el número del grupo. Sí, licenciado, buenos días. Somos el grupo número 1. Ella sí Sí. tiene nota y las demás no tenemos. Los No, no, demás no, integrantes, digamos. Es el no, grupo número 1 que está ahí, Melanie. no tiene ni Moreira, no tiene la nota. Inge, la compañera Moreira me mencionaba que sí tenía nota. Hoy en la Sí. mañana nomás le consulté y dijo que sí tenía ella nota. No, no, no tiene. Todo el grupo no tiene, creo, el uno. Sí, somos el grupo número 1 que expusimos el primer día. Sí, sí, ya. Todo el grupo creo que no tiene. Los otros grupos, por ejemplo, si revisa el grupo 5, grupo 6, 7. No, dicen, yo tampoco tengo la nota. Del No grupo tiene. 2 tampoco, porque yo soy del grupo 2 y tampoco tengo la nota. o No sea, tiene. Inge, la consulta porque solo el líder tiene nota y el No. resto del grupo nos aparece, o sea, a mí en este caso yo no subí el trabajo porque dijo el líder nomás que suba del grupo Sí, y es a solo el nosotros líder, nos pero la nota refleja. tienen todos. La nota Y por tienen eso todos. va a reflejar a nosotros la nota, solo le va a reflejar al líder del grupo. No, no, sí, la nota sí debe reflejar a todos porque ya está ya con todos los cursos que yo tengo, yo vengo trabajando de la misma manera y no he tenido problemas. Ya le voy a Del revisar. grupo 6 ingenieros sí nos refleja la nota, porque Karen Farías es nuestra líder y a mí sí me refleja la nota. Sí, sí. Sí. Otra cosa es de que no esté con nota todo el grupo, eso sí. Por ejemplo, de el grupo 6 donde manifiesta la señorita Igma Borja, por favor, si tienen nota, ¿no? Ya le voy a revisar ya, porque yo tengo acá anotado y ya le pongo las notas de todos ya. De Buenos días, Juan. ingeniero. El grupo 7 tampoco le ha calificado todavía y nosotros expusimos la El semana grupo pasada. 7 sí está como pendiente porque me han dado el nombre de Chafla y, y Y lo en subió la compañera Armijo. exacto, es que no me suben ahí, es que ahí Chafla, Chafla, déjenme revisar. Chafla no tienen el documento, ¿no? Ahí no puedo yo revisar, por eso es lo que yo pregunto, ¿quién subió el documento? Yo no estoy en contra de que, o sea, puede, o sea, no tenga el tiempo suficiente o haya tenido problemas, pero deme el nombre del grupo de quién subió a la plataforma el documento para poderme yo revisar. Por ejemplo, del grupo 7 yo no sé cuál subió, entonces tengo que estarme ahí adivinando y así no dejan avanzar a mí. A ver, del grupo 7, ¿quién subió la tarea? Subió la compañera Yulisa Armijo. Armijos. Déjeme revisar ya. Armijo. Chulisa. Sí, allí sí ya tengo. Y entonces yo ahora ya con esta le puedo yo ya revisar. Le hice una consulta. Sí. Lo que pasa que yo subí la tarea, yo también, o sea, de la exposición, no pasa nada si subo el grupo. Si está subido el grupo, no pasaría nada. Con todo, yo ya le voy a tratar ya de solucionar todo, de poner las notas, porque acá ya tengo, en mis apuntes ya tengo las notas, solo está de pasar y obviamente me está de revisar el documento, ¿no?
De la exposición ya lo tengo acá. Del documento ya le reviso con los nombrecitos que me dan ustedes y prácticamente ya le complementaría la nota. ¿De acuerdo? Bueno, listo, muchas gracias. Licenciado, verá, el grupo número 1 subió la compañera Melanie Moreira. Ella la Ya, subió la tarea, a el ver, grupo 1. déjenme anotar, por favor. No tengo grupo. Uno, More, Moreira Melan, ella la subió. ¿ya? Sí, y igual nos sale como tarea atrasada a los que no nos, o sea, los que solo al líder del, digamos, a la persona que subió le sale la nota, pero a los demás, bueno, a mí me sale como tarea atrasada y no me sale la nota. Sí, es que porque no está revisada. ¿A qué grupo pertenece, por favor? Recién expusimos desde el grupo 10. No, pues es que todavía no está la nota, por favor. Comprendamos porque Dice, todavía me falta de revisar el archivo. Listo, disculpe, pero muchísimas gracias. yo soy del grupo 10 que pusimos hoy y a mí me parece que ya me ha calificado. Ayer usted me ha subido la calificación. Es que ahí pasa de que en algún grupo estaba su nombre, ¿verdad? En otro grupo. Recuerden que ya está calificado los otros grupos. Por eso le he dicho yo pongan los nombres, pero su nombre ha de estar en otro grupo. Tal vez estaba participando con otras asignaturas y le confundieron. No hay más porque yo he puesto de acuerdo como ustedes porque ahí por la confusión creo que inclusive en algunos trabajos yo miro de que en la parte del encabezado inclusive la asignatura ponen otra asignatura, entonces eso no es mi problema. El problema es de que prácticamente al momento que realizan los documentos no revisan bien al finalizar y envían así. Entonces, eso no es mi inconveniente, señores estudiantes. Entonces, con todo, yo si es que está duplicado, de igual manera ya le miro, porque dos veces debe repetir el nombre. Ya, licenciado. Disculpe, ingeniero, lo que pasa es que en nuestro grupo, en el listado hay dos eras. Ya, en Sí, nuestro sí, grupo, pero yo le comparo los nombres también. Por eso es conveniente también, señores estudiantes, que pongan, yo le he dicho desde el primer día, pongan los dos nombres, dos apellidos. sí, porque en nuestro grupo está la compañera Era Torres Verónica Esther y la compañera Tiffany Eres recién hoy día expuso. A ver, ¿en qué grupo está a ver, los grupos y manifieste los dos nombres, dos apellidos de las personas? Ya, es mi grupo 8. Ocho, ya. En el ocho, ¿cómo está? ¿Cuál es? Es Era Torres Verónica Esther. Eras Torres, Verónica, Esther, Sí, ya. El otro, Mi inconveniente del grupo es 10, el grupo 10 era Sánchez, Tiffany, Michelle. Eras Sánchez, Sánchez, Tiffany. sí, Tiffany Michelle. ¿Ya? Ya le reviso en este momento este tema, ya. Muy Ya, amable. licenciado, muchas gracias. Un lindo día para todos. Revisar el material. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, que descanse.